Buenas tardes a los amigos y amigas del canal. Vamos a ver un tema complementario de deformaciones. Hemos visto básicamente el enfoque general de deformaciones para elementos tipo vigas y losas, particularizándolo en el tema de vigas. Vamos a ampliar un poquito con respecto al tema de deformaciones en losas. Oportunamente comentamos que los métodos de diseño actuales se basan en los estados límites últimos, como ya sabemos. Y estos métodos permiten asegurar un comportamiento razonable, adecuado, bajo estos estados límites de la estructura, o sea, la seguridad de rotura, pero no nos garantizan necesariamente un comportamiento adecuado de la pieza bajo las cargas de servicio. Al respecto, el reglamento CIRSA 201-2005, sobre la base del código ASI 318-2005, establece en el artículo 9.5 los elementos de hormigón armado solicitados a flexión se deben diseñar con una rigidez adecuada que permita limitar las flechas o cualquier deformación que pudiera afectar en forma negativa tanto la resistencia como el comportamiento en servicio de la estructura. En cuanto a estados límites de servicio, ya vimos videos sobre fisuración, sobre deformaciones y sobre vibraciones. Los pueden encontrar en el canal. Como un comentario ya hecho oportunamente, en décadas pasadas, entre la década del año 40 y 70, 80, no era tan relevante verificar en general las condiciones de fisuración y deformaciones porque lo usual era que el diseño de las secciones se realizaba mediante el llamado método de las tensiones admisibles. Este método tenía una particularidad que arrojaba una dispersión en los coeficientes de seguridad a rotura importante, pero en general daba coeficientes de seguridad bastante elevados y por ende bajas tensiones de trabajo tanto en hormigón como acero. Por otro lado, las características de los modelos matemáticos de análisis eran lo más simplificados posibles y por lo tanto lo menos hiperestático posibles, situación que hoy en día no ocurre. Otro tema que era relevante era que las armaduras que utilizábamos eran acero liso con una tensión de fluencia usualmente de 2.400 kilos por centímetro cuadrado, y esto conducía a que las secciones de acero para tomar un determinado momento equivalentes fueran mayores en centímetros cuadrados, ¿sí? Ustedes dirán, ¿esto qué importancia tiene? Bueno, en el estado 1 no, pero cuando pasamos al estado 2 con la sección homogeneizada fisurada, en las zonas de estado 2, la sección homogeneizada es mayor naturalmente en función de la armadura colocada en la zona traccionada. Por lo tanto, las secciones fisuradas tenían una inercia mayor que en la actualidad, porque se pueden cubrir con un acero, por ejemplo, ADN 420, 4.200 kilos por centímetro cuadrado de tensión de fluencia, el mismo momento con una cantidad de armado es bastante menor. Al respecto, ya planteamos que hay dos criterios de control de estos problemas de las flechas que permiten en general los códigos. Uno es un método indirecto, mediante esbelteces límites de vigas y losas, y otro es la evaluación aproximada de las deformaciones que luego se cotejan o controlan con las flechas máximas que permiten los códigos de cada país. Respecto de las situaciones en las cuales hacemos el cálculo de las flechas, luego tenemos que cotejarla con las flechas máximas permisibles que dependen del tipo estructural y de lo que soporten los mismos. Entonces, a modo de efecto, el código ASI 318 y por ende nuestro reglamento nos presenta esta tabla, en donde ya la habíamos visto oportunamente, difiere la deformación límite, por ejemplo, por una losa que no soporta ni está unida a un elemento no estructural que pueda sufrir daños, y define la sobrecarga instantánea la flecha instantánea debido a la sobrecarga L como máxima como L sobre 180.
En cambio, en el caso de que la losa soporte elementos que puedan dañarse, para la misma situación, la flecha límite es L sobre 360. Usualmente lo que afecta a esos cerramientos son las flechas activas, ¿sí? Que son las flechas que se producen luego de que los cerramientos han sido ejecutados y no las flechas totales. En esos casos, los límites, por ejemplo, pueden ser iguales a L sobre 480, que es más restrictivo. Respecto a esto, si uno consulta el comité ASI 435, los límites son menores. La flecha activa debe ser menor o igual que L sobre 600 o 7,5 milímetros. Comparándolo con el valor anterior, L sobre 480 es un límite más estricto. Eventualmente, si se superan esos valores, más allá de las condiciones evidentes de reclamo del comitente, se pueden producir sobre los elementos de cerramiento que son más rígidos, cuadros de fisuras como los que podemos ver abajo en 1, 2 y 3, ¿sí? En función de si es más deformable la viga inferior o la viga superior o el sistema en sí mismo. Este es un ejemplo que oportunamente planteé de un edificio con gravísimos problemas de diseño, en los cuales prácticamente todo lo que podía hacerse mal se hizo mal y finalmente colapsó. Se observan las losas de 6 centímetros de espesor con cartelas en los extremos y arriba se visualizan de 8,30 metros por 7,50 metros y sobre vigas de poca rigidez de 40 por 30. Bueno, y arriba en la foto se pueden ver las notorias deformaciones que tenían en la etapa constructiva, ¿sí? Bueno, este edificio es un edificio que he hablado cuando hablé de colapsos estructurales. Finalmente colapsó un módulo cuando se lo estaba reparando, muriendo los técnicos que estaban trabajando, desgraciadamente, y los restantes módulos fueron demolidos, porque era imposible económicamente ponerlo en condiciones seguras. Razones para controlar las deformaciones bajo cargas de servicio, bueno, daños a otros elementos no estructurales, como cerramientos y carpinterías, funcionalidad, drenaje, funcionamiento de equipamiento que se apoye, por ejemplo, en este caso sobre las losas, estéticas, naturalmente el impacto psicológico que genera sobre los ocupantes visualizar deformaciones, y de confort, porque si las deformaciones son importantes es probable que se puedan percibir las vibraciones por los usuarios. Y eso genera, más allá de que no haya un riesgo de colapso, una sensación de disconfort importante. Con respecto al cálculo de las flechas, oportunamente hablamos de que hay flechas que son instantáneas, que apenas se produce la carga se producen, y hay otras que se llaman diferidas, que manteniendo la carga constante en el tiempo se incrementa la flecha. Y para las estructuras de hormigón estructural, hormigón armado, estas flechas diferidas, esta componente, son realmente relevantes. Están asociadas con los fenómenos reológicos en el hormigón como la contracción de fragua y fluencia lenta. Para tener una idea muy grosera de magnitud, pueden ser las flechas diferidas del orden de 2 veces la magnitud de las instantáneas. O sea que si uno calcula las flechas instantáneas solamente y omite las diferidas, puede estar haciendo una evaluación de 1/3 de la flecha real que va a tener luego de un año o dos. Entonces, definiciones de flechas instantáneas es la producida por la aplicación de las cargas en el mismo instante, t igual a 0. Diferida es la generada a lo largo del tiempo por los efectos reológicos bajo la acción de cargas de larga duración. ¿Cuándo ocurre eso? Para todas las estructuras reales ocurre. Porque en una estructura de edificios, el peso propio de las losas, del cielo raso, del contrapiso, del piso, de los muebles, de los cerramientos está presente siempre, permanentemente. Entonces es inevitable que esta componente de flecha ocurra. Después, la flecha total sería la suma de la instantánea más la diferida. Y la flecha activa es la llamada flecha que se produce luego de que se ha ejecutado los cerramientos. Por ejemplo, nosotros hormigonamos la losa, apoyamos sobre puntales hasta que endurece el hormigón, adquiere resistencia. Cuando retiramos los puntales se produce una primera flecha, ¿sí?
Pero como todavía no está hecho el cerramiento, esa primera flecha que se produce no afecta al cerramiento, ¿sí? Luego, cuando ejecutemos el cerramiento, toda flecha posterior a la ejecución del mismo va a ser la denominada flecha activa. Contraflecha sería, eventualmente, en alguna circunstancia particular, que evaluemos que es conveniente, hay que analizarlo con mucho cuidado esto, darle una flecha negativa en el centro de la luz a la losa para compensar parcialmente la flecha que se va a producir por efecto de las cargas de corta y larga duración. Las flechas instantáneas tienen una diversidad de factores que la afectan. La edad y puesta en carga del elemento, magnitud y distribución de la carga, la luz del elemento y condiciones de borde. No es lo mismo una losa simplemente apoyada que una losa continua, ¿sí?, en ambos extremos o en los cuatro bordes. La geometría de la sección y la cantidad del acero traccionado. En el caso de losas, esto es bastante relevante, la cantidad del acero traccionado respecto a vigas, la cantidad de la armadura comprimida y las propiedades de los materiales. Y un aspecto realmente relevante para evaluar flechas en losas es la rigidez de las vigas de apoyo. Con respecto a las propiedades del hormigón que inciden en el comportamiento, tenemos la resistencia a compresión, el módulo de elasticidad del hormigón y la tensión de rotura a tracción por flexión. De todo esto hablamos en los videos de propiedades de los materiales. Les sugiero que los relean si tienen alguna duda. El módulo de elasticidad presenta una variación importante en función de la duración de las cargas, ¿sí? Para cargas de larga duración se reduce, y también por la edad del hormigón y el nivel de tensiones originados por las mismas. Otro factor relevante para definirlo es la naturaleza de los agregados. Una forma aproximada de evaluar las flechas de larga duración es adicionarle, calcular las flechas instantáneas, delta I, mediante la metodología que hemos hablado en vigas y vamos a hablar un poquito ahora en losas, y multiplicarlo por un factor delta, que es el coeficiente que tiene en cuenta el incremento de flechas derivadas de las cargas de larga duración, teniendo una flecha generada por fluencia y contracción, Cp más SH, delta, igual a la constante por delta I. ¿Sí? Por ejemplo, el código ASI 318 nos permite, mediante este factor epsilon, en función del tiempo, que depende, entre otras variables, de la cuantía de existir de armadura comprimida ρ', A' sobre B por D. En una losa B sería el metro, un ancho unitario, D siempre es la altura útil. Mediante ese factor epsilon se define un valor lambda, y ese es el valor lambda que multiplica la flecha inicial, que como vemos en el gráfico tiene como tope un valor de 2. Esto para vigas funciona bien, para losas ya vamos a ver que hay que tomarlo con cuidado. Las deformaciones instantáneas, lo sabemos de las materias de las estabilidades, son función de las cargas, de las luces, de los apoyos también, el tipo de apoyo, simplemente apoyado o empotrado, y inversamente proporcionales al módulo de elasticidad del material y el momento de inercia. Ya oportunamente hablamos de que para un perfil metálico el divisor es muy simple de determinar, pero para una estructura de hormigón hay un montón de dudas respecto de cómo adoptar el producto de Pori. Primero porque el módulo de elasticidad del hormigón no es una constante, ni mucho menos, y el momento de inercia a adoptar realmente tiene una incertidumbre importante, porque hay secciones en las cuales está la losa en estado 1 y por lo tanto el momento de inercia es IG, B por H cubo sobre 12. Otras están en estado 2, sería el momento de inercia fisurado. Y eso hace que, ¿cuál es el momento de inercia que adoptamos para la losa en esa dirección equivalente, que represente en forma medianamente razonable la situación real para el nivel de cargas de servicio, obviamente?
La flecha instantánea en una viga simplemente apoyada y con una carga uniforme, oportunamente lo habrán visto, es 5 por Q la carga por L a la cuarta sobre 3,84 de por I. Entonces ya dijimos, acá la incógnita fundamentalmente está en el divisor, ¿sí? En el producto de por I. Para otras condiciones de borde encontraremos otras expresiones de flechas, ¿sí? En función de la carga omega uniforme aplicada o cargas concentradas aplicadas. En función de los avances sobre las investigaciones que se han hecho en los últimos años, se han realizado cambios en el código ASI 318-2019. Los resultados experimentales demostraron que las deformaciones que se obtenían utilizando la expresión que oportunamente vimos de Branson, que define un momento de inercia efectivo para considerar esta situación de secciones fisuradas y secciones no fisuradas, subestiman los valores reales, en especial para elementos con bajas cuantías, como ocurre particularmente en lo que estamos estudiando, que son las losas. Considerando esto, Bischoff, en el año 2008, desarrolló una expresión levemente diferente para evaluar el momento de inercia efectivo, que utiliza, entre otras variables, un momento de fisuración M crítico reducido igual a 2/3 del M crítico que utilizaba en la expresión de Branson. Para cuantías menores que 0,002, los valores reales, según lo cotejado entre ensayos y la expresión, son muy bien predecidos por la ecuación propuesta por Bischoff y resultan, cuidado con esto, más del doble de los estimados oportunamente por Branson. Esta es la expresión de momento de inercia equivalente que plantea el código ASI 318-2019, según la ecuación de Bischoff. El momento de inercia equivalente es I crítico sobre 1 menos el momento crítico de fisuración sobre MA, es el máximo momento actuante en la sección, al cuadrado, por 1 menos I crítico sobre IG. Ahora vamos a ver cómo determinamos I crítico, ¿sí? Para un segmento de 1 metro de losa. Abajo tenemos resultados de ensayos experimentales y las expresiones de Branson y Bischoff. Y se observa que los resultados concuerdan, ¿sí? En la medida muy satisfactoriamente con la segunda expresión. En cuanto a las flechas generadas a largo plazo, tenemos que influyen, como oportunamente hablamos, otras variables, la temperatura, la humedad, la edad del hormigón al aplicar las cargas. No es lo mismo desapuntalar la losa a una edad con el hormigón muy joven y solicitarlo a cargas relativamente importantes, cuando todavía la resistencia característica del hormigón no se ha logrado, que tener cautela respecto de esto. O acopiar materiales en la etapa constructiva sobre losas intermedias que generen una intensidad de carga importante. Nivel de cargas y tiempo de aplicación de las mismas y cuantía de la armadura comprimida en el caso de existir. Acá vemos ejemplificado el tema de deformaciones diferidas para una viga, pero el mismo concepto se podría pensar para una losa. Tenemos una viga con una armadura traccionada S y una armadura comprimida prima S, con un ancho B que en una losa sería 1 metro, y D es la altura útil. En la situación inicial, en el dibujo B, vemos que hay un plano de deformaciones para el nivel de cargas aplicado, donde la deformación específica en el hormigón comprimido es EI, y a la altura de la armadura tendrá un determinado valor epsilon S. Si mantenemos asociado con esto, tendremos un diagrama tensional, porque estamos trabajando con tensiones de nivel, con cargas de servicio, que podemos asignar para este nivel de tensiones, estado de servicio lineal en el hormigón, como la recta a la derecha, con una tensión máxima de compresión FCI. Producto del incremento de las deformaciones a carga constante por la fluencia lenta, si evaluamos la deformación de esa fibra luego de un tiempo, 1 año, 2 años, la deformación total va a ser EI más SP. SP es la componente de deformación de fluencia lenta. Por ende, la recta que marque el plano de deformaciones no va a ser la A sino la B,
se incrementó la curvatura. Por lo tanto, el eje neutro descendió. Se puede suponer como una aproximación que el nivel de tensiones en la armadura traccionada no varió sustancialmente. Y vemos, por otro lado, que la componente, el diagrama tensional en el hormigón, a largo plazo sería equivalente al B, donde la tensión de compresión se redujo un valor FCT menor. Este incremento de curvaturas incrementa las flechas. Otra variable, esta es particular de las losas, es que las losas, supongamos apoyadas sobre vigas, no son las vigas, no poseen las vigas una rigidez infinita. Son flexibles y por lo tanto la deformación de las vigas incrementa la deformación de cálculo de las losas, por ejemplo en el centro del vano. Acá vemos en el dibujo superior de la izquierda la deformación en la dirección X del sistema de vigas. En el dibujo superior de la derecha la deformación en la dirección Y del sistema de vigas y abajo, en el centro, la deformación resultante en el centro de la losa, que es la sumatoria de la deformación de la viga más la losa. El promedio de ambas, analizando, en realidad hay una continuidad física, pero si lo analizáramos en dos direcciones ortogonales, sería el promedio del análisis en ambas direcciones ortogonales. ¿Por qué está este dibujo? Porque hay métodos aproximados que plantean el análisis según fajas, como vamos a hablar, independientes en direcciones ortogonales. En cuanto a las flechas en losas, el código ASI 318 admite este fenómeno, la existencia de vigas de rigidez no infinita, es decir, que los apoyos son flexibles. Esto permite una transición entre pisos sin vigas, donde las vigas no existen, y losas con vigas de diferente grado de rigidez, mediante un parámetro que lo llama alfa m. Alfa m es el promedio de las rigideces relativas de las vigas de apoyo según ambas direcciones. En función de este valor de alfa m, establece alturas mínimas de las losas para no tener que hacer un cálculo de las deformaciones, ¿sí? Bueno, vemos que para alfa m menor o igual que 0,2, las vigas tienen una rigidez son vigas chatas, tienen muy poca rigidez, entonces se requiere un espesor adecuado entre pisos sin vigas. Es decir, no se las computa como un elemento que incremente la rigidez del sistema. Para alfa m entre 0,2 y 2 tenemos espesores mínimos de 12 centímetros o lo que arroja esa expresión del centro. Serían vigas de rigidez intermedia y para alfa m mayor de 2 significa vigas de gran rigidez. Por lo tanto, la hipótesis de despreciar la flexibilidad de las deformaciones de las vigas sería razonable en este caso. Los espesores mínimos de losa requeridos son 9 centímetros. Ln siempre es la mayor luz libre de la losa y beta es la relación del lado mayor a menor de la losa. La expresión de alfa entonces es la relación de rigidez a flexión de la viga sobre la relación de rigidez a flexión de la franja comprendida en esa dirección. Usualmente los módulos de elasticidad de los materiales son iguales, o sea que básicamente es el cociente de IB sobre IS. Estos espesores mínimos de losas podrían reducirse si se demostrase, mediante un cálculo adecuado, que no se superan los valores límites establecidos en la tabla que vimos de deformaciones máximas. Entonces, ya cerrando el video cálculo de flechas en losas, el cálculo de flechas en losas se ve afectado por un mayor número de variables que el de las vigas. Entre otras cuestiones, debido a la restricción a la rotación de las vigas de borde, ¿sí? Si son vigas de borde, tiene que ver con la rigidez torsional de esas vigas, que disminuye sensiblemente cuando pasan de estado 1 a estado 2, según lo que vimos en torsión, la influencia en la distribución de las cargas, el historial de las cargas, la relación de lados de las losas, la rigidez de las vigas de apoyo, como acabamos de mencionar,
y los fenómenos como la fisuración, la contracción, la fluencia y la temperatura. Como mencionamos, hay una propuesta de cambio en el Código ASI 318-2019 que permite calcular el momento de inercia efectivo mediante la expresión de Bishop, indica que es lo más adecuado, que es la que acabamos de ver. Un cambio importante es que el momento que genera la fisuración, el momento crítico que adopta en la expresión, es 2/3 del momento crítico de cálculo de la expresión de Branson. Esta es la expresión del momento de inercia efectivo de Branson que oportunamente vimos. El I efectivo es M crítico sobre el MA, que es el máximo momento actuante de la sección al cubo, por IG, que es el momento de inercia de la sección en estado 1, más el término entre corchetes, que es 1 menos el cociente anterior, por I crítico, que no es más ni menos que el momento de inercia de la sección fisurada. Naturalmente, IE tiene que ser menor o igual que IG, ¿sí? Si está en estado 1. Y el M crítico, ¿cómo se obtenía? Como la tensión FR de rotura por tracción del hormigón, por fluencia, por momentos flectores, perdón. No. La tensión de falla por tracción derivado de la flexión en el hormigón, por IG sobre IT, que es la fibra, la distancia del baricentro a la fibra en cuestión. Entonces, abajo está la definición. MA siempre es el máximo momento actuante en la sección, correspondiente a la etapa de carga en estudio, y las demás variables las definimos. En cualquier elemento tipo, la situación para cargas de servicio va a ser que hay un cuadro de fisuras aleatorio y el momento de inercia alejado de la fisura es SIB o IG, sería el momento de inercia en estado no fisurado. En la fisura sería I crítico o IF, y en las zonas intermedias sería un valor promedio, ¿sí? Entonces lo que pretende ponderar tanto Branson como Bishop es el I equivalente, marcado en verde, para con ese valor hacer un cálculo de la flecha sobre el elemento en conjunto. Recordando nada más, momento de inercia en estado 2, en el caso de piezas sin armadura de compresión, usualmente las losas, la cantidad de armadura comprimida es muy reducida si existe. Tenemos el ancho de las losas, supongamos B igual a 1 metro, H es la altura total y D es la altura útil. Tomando momentos estáticos respecto al punto C, tenemos B por C sobre 2 es igual a N por AS por D menos C. C es la profundidad del eje neutro, AS es la armadura traccionada y N es el cociente del módulo de elasticidad del acero S sobre el módulo de elasticidad del hormigón S. Operando podemos definir sin ningún tipo de dificultad la profundidad del eje neutro y luego, aplicando Steiner, podemos calcular el momento de inercia crítico de la sección. B por C cubo sobre 12 más B por C sobre 2 al cuadrado, más N por AS por D menos C al cuadrado. Agrupando términos nos queda que el I crítico es BC cubo sobre 3 más N veces AS por D menos C al cuadrado. Siempre C es la profundidad del eje neutro, B es el ancho que consideramos en una losa 1 metro y AS es la armadura en ese metro, ¿sí?, traccionada. Surge claramente que el momento de inercia crítico es proporcional a la armadura colocada y en las losas las cuantías de cálculo son menores que en vigas. Si la losa es continua, tiene vigas a ambos lados, continuidad, no vigas a ambos lados, sino losas a ambos lados, habría que ponderar el momento de inercia efectivo, considerando el momento de inercia en el centro del tramo y en los apoyos. Como sugerencia, la norma española de hormigón estructural dice para una situación sobre la losa una sobrecarga uniforme, una carga de peso propio y sobrecarga uniforme, se podría tomar 0,5 del momento de inercia efectivo medio, más 0,25 del apoyo izquierdo, más 0,25 del apoyo derecho. Uno puede encarar el problema para una losa tomando dos franjitas, como vimos oportunamente cuando estudiamos losas, como elementos independientes, dos
fajas ortogonales de ancho unitario, calculando en cada dirección LX y LY la flecha sobre esa faja. Naturalmente, por una cuestión de que esas franjas son idealizadas, pero es un elemento continuo, la flecha que arroje en la dirección X, delta X en el punto central, debería ser igual a la flecha que arroje la viga en la dirección Y, delta de Y. De resultar la losa simplemente apoyada, por ejemplo, en todo su perímetro, la flecha máxima en cada una de las direcciones sería 5 por 384 por la carga omega, por la luz en esa dirección a la cuarta, sobre C por I efectivo, ¿sí? Donde omega es la carga total de servicio, ¿sí? Omega sería igual a omega X más omega Y, porque estamos considerando que si es una losa armada en dos direcciones, parte de la carga se transfiere en la dirección X y parte se transfiere en la dirección Y, según lo que hicimos el estudio en forma aproximada mediante el planteo de tablas con resoluciones de momentos, flectores sobre losas, basadas en el método elástico. Para otras condiciones de borde de las losas, por ejemplo empotrado articulado, tendríamos que la expresión es la que vemos de la máxima flecha, y en el caso de losas con empotramientos perfectos en ambos bordes, tendríamos las expresiones que vemos abajo, delta X y delta Y, en función de la carga arriba, ¿sí? O del momento flector abajo. El divisor siempre es I efectivo. Entonces podemos resolver las losas cruzadas, por ejemplo, con cualquier tabulación o resolución de losas por métodos elásticos, por ejemplo el método de Marcus, y con los momentos obtenidos en función de las condiciones de borde, calcular la deformación para la franja unitaria más larga. El cálculo de dirección más corta debería arribar al mismo valor, pero como es un método aproximado, dada la naturaleza del procedimiento que estamos aplicando, ¿sí? Va a haber ciertas diferencias. Entonces, lo que hacemos es, en general, en este caso, recurrir a promediar los resultados según ambas direcciones. Esto arrojaría las flechas, esto es muy importante tenerlo claro, instantáneas. Recordar el fenómeno de fluencia lenta, el coeficiente multiplicador para evaluar las deformaciones por fluencia lenta, en losas se asume frecuentemente mayor al de vigas, usualmente con un valor cercano a 3. Entonces, hacemos el análisis en la dirección X, tenemos un del valor de delta X de cálculo en esa franja, en la dirección Y un valor de delta Y. Podemos tomar como un valor de referencia aproximado según este método el valor promedio de delta X más delta Y sobre 2. En este análisis estamos considerando rigideces de las vigas infinitas, ¿sí? Es un tema importante que puede ser válido o aceptable cuando las vigas tienen una rigidez importante, del orden, con esbelteces del orden de L sobre 10, L sobre 12, no mucho más. El análisis elástico que planteamos adopta parámetros, si el divisor del momento de inercia no es el I efectivo, sino es IG en estado 1. Entonces no consideraría en tal caso la pérdida de rigidez y el pasaje al estado 2 de la losa en la zona de máximos momentos de servicio. Tampoco, como dijimos recién, considera la flexibilidad o deformación de las vigas, ¿sí? Y en el caso de ser vigas chatas o vigas esbeltas, estos valores, ¿sí? Los llamados delta CI o delta CX, cobran relevancia en la deformación final que va a tener la losa en el centro, delta T. Una opción a este enfoque anterior, si no queremos analizarlo mediante un método de elementos finitos, enmallar la losa por elementos finitos con elementos bidimensionales y hacer un análisis de las deformaciones elásticas, es modelar la losa como un emparrillado de vigas equivalentes. Esto es factible, ya lo hemos planteado, inclusive con condiciones de geometría irregulares, huecos, etc. Y hasta podemos jugar con esas viguitas equivalentes con el momento de inercia
a aplicar en ese elemento considerando el momento de inercia efectivo. Entonces esto, por ejemplo, una losa continua en tres de sus lados y libre en el borde que se observa la mayor deformada, tomamos un sistema de emparrillado de vigas equivalentes, colocamos las cargas de peso propio y sobrecargas como cargas concentradas en los nudos, es una forma de discretizar las cargas razonable, y visualizamos las deformaciones que se producen, que son deformaciones instantáneas. Luego habrá que cuantificar las deformaciones por fluencia. Este es un método que automáticamente compatibiliza las deformaciones en ambas direcciones. No tenemos que hacer luego la aproximación de promediar delta X más delta Y sobre 2. ¿Sí? Y por otro lado, considera la deformabilidad de las vigas de apoyo, porque cuando uno discretiza la losa, puede discretizar también las vigas, el sistema vigas-losas. Entonces está implícitamente considerando también las deformaciones de las vigas. O sea, es una herramienta interesante, sencilla de aplicar, para comparar luego lo que nos arroja, por ejemplo, un modelo con elementos finitos más complejo, que nos sea un poco más difícil de evaluar el orden de magnitud de los resultados. Esta es la deformada entonces que obtenemos y como dijimos podríamos haber adoptado para esas viguitas ficticias momentos de inercia no el IG sino el momento de inercia efectivo haciendo el análisis que hemos enunciado precedentemente. Finalmente, precauciones constructivas, el proceso constructivo y el clima del medio ambiente influyen sensiblemente en la magnitud final de las flechas resultantes en losas. La madurez del hormigón al poner en carga la losa es una variable importante, el nivel de cargas actuantes, sobre todo en los primeros meses, por ejemplo, cimbrado de niveles superiores, acopio de materiales sobre una losa de hormigón con corta edad, y las condiciones de humedad y temperatura que inciden, entre otras cosas, sobre las deformaciones derivadas de la fluencia lenta y contracción de fragua, que magnifican o amplifican las deformaciones elásticas instantáneas. Bueno, de esta forma presentamos el tema, es un tema con relativa complejidad, pero hay enfoques, como vimos, relativamente sencillos que nos permiten tener una primera idea del orden de magnitud de las flechas esperables. Gracias por acompañarnos, hasta la próxima.